Hola mis amigos, mi nombre es Oscar Hernández y en el día de hoy vamos a resolver unas dudas que en determinadas ocasiones algunas personitas del canal me han preguntado referente a los tipos de particiones que usamos en el proceso de instalación de los sistemas operativos. Básicamente las preguntas que me han hecho es referente a que cuál es el significado de las particiones, qué son las particiones primarias, las particiones lógicas y las extendidas, y por qué yo instalo el sistema operativo Linux sobre particiones lógicas y no sobre particiones primarias. Básicamente entonces, para poder aclarar estas dudas, primero que todo debemos tener claro el concepto de lo que qué es una partición, qué es un sistema de archivos y qué es un formateo. Lo primero que tenemos que tener claro es que una partición podemos decir que básicamente es una división o porción del disco que se crea con el fin de instalar un sistema operativo o almacenar información. Debemos tener presente que las particiones son diferentes secciones virtuales porque estas particiones no se han creado físicamente o no existen estas divisiones físicamente en el disco duro. Por lo tanto, hoy en día cualquier sistema operativo interpreta y utiliza cada una de estas particiones como si fueran discos independientes, a pesar de que realmente dichas particiones están en un solo disco físico. Ahora bien, también debemos tener presente entonces por qué se deben usar múltiples particiones. Bueno, básicamente nosotros usamos múltiples particiones cuando nosotros queremos instalar más de un sistema operativo en el disco duro. También cuando queremos hacer un uso más eficiente del espacio disponible en disco, y también porque esto nos permite a nosotros asegurar y proteger los archivos de los usuarios en nuestra máquina. ¿Esto por qué se debe? Cuando nosotros separamos los datos de los usuarios de los archivos propios del sistema operativo en particiones diferentes, si ocurre un daño, una calamidad en el sistema operativo, existe una alta probabilidad de que nosotros podamos recuperar la información de los usuarios debido a que ésta se encuentra en una partición diferente. Ahora bien, debemos tener también muy claro que no es suficiente con solo crear una partición para poder instalar un sistema operativo o almacenar información. Se hace necesario asignarle un sistema de archivos a estas particiones para que cumpla su función. Entonces ahora viene la pregunta de qué es un sistema de archivos. Un sistema de archivos entonces es un conjunto de normas y procedimientos que usa todo sistema operativo para almacenar información. Debemos tener claro que todo sistema operativo debe tener un sistema de archivos y por lo tanto toda partición también debe tener su propio sistema de archivos o formato. Entonces cuando nosotros hablamos de formatear una partición, lo que estamos haciendo es asignarle un sistema de archivos para que funcione correctamente. Es decir, si nosotros no formateamos esta partición, no le estamos entonces asignando un sistema de archivos y por lo tanto esta partición no la vamos a poder utilizar. Para cada sistema operativo existen diferentes sistemas de archivos. Por ejemplo, para el caso de Windows existen los sistemas de archivos FAT, FAT32, el FAT actualmente ya no se usa, el FAT32 aún se usa para algunos tipos de memorias, existe también el exFAT y el sistema de archivos NTFS, que es el sistema de archivos por defecto que a partir del sistema operativo Windows XP se utiliza para poder instalar el sistema operativo Windows. Para el caso de Linux existen algunos sistemas de archivos como es X2, X3, X4, BTRFS, entre otros. El sistema de archivos X4 actualmente es muy usado, así como el BTRFS. Para el caso del sistema operativo macOS, básicamente se tiene el sistema de archivos HFS y HFS+, entre otros. También debemos tener presente que los sistemas de archivos no son compatibles entre sí. Es decir, yo no puedo crear una partición y montarle un sistema de archivos NTFS si pretendo sobre esa partición instalar un sistema operativo Linux, ya que el sistema Linux no va a reconocer este sistema de archivos NTFS como propio y por lo tanto no se va a dejar instalar. Debemos tener presente que existen básicamente tres tipos de particiones: la partición primaria, las particiones extendidas y las particiones lógicas.
Las particiones primarias fueron las primeras particiones que se crearon y tiene una característica o una limitante, y es que sobre estas particiones solamente se pueden crear 4 particiones por disco duro, o como vamos a ver más adelante, se pueden crear como máximo 3 particiones primarias y una partición extendida. Cuando nosotros un disco duro físico lo formateamos completamente, lo que realmente estamos haciendo es crear una sola partición primaria sobre la cual estamos instalando un sistema de archivos. Ahora bien, el otro tipo de partición que existe es la partición extendida, que se conocen también como particiones secundarias, a pesar de que actúan como particiones primarias. Estas particiones se crearon con el fin de contener múltiples particiones de tipo lógica en su interior, y básicamente se crearon con la idea de romper la limitación de las 4 particiones primarias. Sin embargo, debemos tener presente que las particiones extendidas solamente se puede crear una por disco duro físico. El otro tipo de particiones que existe es las particiones lógicas. Estas particiones lo que hacen es que se pueden o ocupan una porción de la partición extendida o en su totalidad. Y básicamente a este tipo de particiones sí se les puede asignar un sistema de archivos. Por lo tanto, sobre ella entonces sí podemos montar sistemas operativos. Según la literatura, se pueden crear un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida. Y para el caso de Linux, según la literatura, dice que se pueden crear un máximo de 15 particiones, incluyendo las 4 particiones primarias. Aquí podemos ver en este ejemplo que tenemos un disco duro sobre el cual se han creado 3 particiones primarias y una partición extendida, y sobre ella se han creado 4 particiones lógicas que se pueden usar para instalar sistemas operativos o almacenar información. Debemos también tener presente que los sistemas operativos actuales permiten instalarse tanto en particiones primarias como en particiones lógicas. Aquí en este ejemplo o en esta imagen podemos ver un caso real del proceso de creación de particiones de un equipo que ya tiene preinstalado el sistema operativo Windows y se está instalando sobre él o sobre este disco duro el sistema operativo Linux. Aquí podemos ver que tiene ya creadas las 3 particiones NTFS correspondientes a las particiones del sistema operativo Windows, y se ha creado una partición de tipo extendida, y sobre ella o internamente se han creado las 3 particiones típicas que se utilizan para instalar el sistema operativo Linux, como es el caso de la partición de intercambio, la partición raíz y la partición home. Entonces, para poder aclarar las dudas acerca de los tipos de particiones, vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo donde actualmente vamos a correr una máquina virtual que tiene preinstalado el sistema operativo Windows, y sobre este disco vamos a instalar el sistema operativo Linux con el fin de que la máquina tenga los 2 sistemas operativos instalados. Bueno, aquí tenemos una máquina sobre la cual se ha preinstalado el sistema operativo Windows y deseamos instalar el sistema operativo Linux. Aquí podemos ver que inicialmente se han creado las 3 particiones correspondientes al sistema operativo Windows, donde vemos la primera partición que se conoce como la partición reservada para el sistema, una partición de 60 GB que corresponde al disco C y una partición de 90 GB que corresponde al disco D. Debemos tener presente que cuando nosotros instalamos el sistema operativo Windows, el instalador por defecto me crea las particiones de tipo primaria. Aquí tenemos un espacio libre que entonces se ha dispuesto, que es el que vamos a usar para instalar entonces el sistema operativo Linux. Entonces vamos a crear las particiones del sistema operativo para ver qué sucede. Entonces vamos a crear una primera partición. Esta partición la vamos a hacer de un tamaño de 1024 megas, o lo que se conoce aproximadamente como 1 giga, y sobre ella vamos a hacerla de tipo primaria y vamos a crear entonces la partición de intercambio, o la que se conoce como Linux Swap, y vamos a dar clic en el botón OK. Aquí podemos ver que efectivamente la partición de intercambio se ha creado, pero cuando nosotros vamos a crear el resto de particiones y damos clic en el botón crear, el sistema nos arroja un mensaje. ¿Esto por qué se debe?
porque como sabemos ya se ha llegado a la limitante de las 4 particiones primarias y por lo tanto el sistema no me permite crear más particiones. Por eso es que entonces si nosotros deseamos instalar más de un sistema operativo en un mismo disco duro, no podemos crear todas las particiones de tipo primaria debido a la limitante que se presenta con estas particiones. Por lo tanto, entonces lo que debemos hacer es crear una partición de tipo extendida y sobre ella o internamente crear las particiones lógicas. Entonces vamos a eliminar la partición de intercambio, vamos a borrarla y sobre este espacio libre vamos entonces a crear la partición de tipo extendida. Entonces vamos a dar clic sobre el botón crear. Aquí nos indica el tamaño que tenemos de espacio en disco. Vamos a hacer que ese tamaño ocupe toda la partición extendida, ocupe todo el tamaño y le damos clic en OK. Entonces aquí ya tenemos creada nuestra partición extendida y sobre ella vamos entonces internamente a crear las particiones lógicas. Entonces seleccionamos el espacio, le damos clic en crear y vamos entonces a crear la primera partición que sería la partición de intercambio. Vamos a hacerla de 1024 megas. Vamos a decirle que es la partición Linux Swap y vamos a darle clic en el botón OK. Aquí podemos ver que entonces ya tenemos creada dentro de nuestra partición extendida la partición de intercambio. Vamos a seleccionar nuevamente el espacio libre y vemos que ahora sí podemos dar clic en el botón crear y nos permite asignar entonces una nueva partición. Vamos a crear otra partición, vamos a crearla de 20.000 megas. Y vamos a usar esta partición como la partición raíz. Dejamos el mismo sistema de archivos x4 y el punto de montaje que vamos a hacer es el de la partición raíz y vamos a dar clic en el botón OK. Aquí podemos ver entonces que efectivamente tenemos ya creada la otra partición que es la partición raíz y sin embargo tenemos aún un espacio libre en disco que podemos usar para crear las otras particiones. Entonces seleccionamos nuevamente el espacio libre, damos clic en el botón crear y vamos a crear entonces la partición que corresponde al home. Normalmente nosotros podemos crear esta partición con todo el espacio disponible que tenemos porque generalmente esta partición es la que se utiliza para guardar la información del usuario. Pero para el caso de este ejercicio vamos a crear una partición home más pequeña. Vamos a hacerla de 40.000 megas por decir. Volvemos y dejamos el mismo sistema de archivos y el punto de montaje va a ser entonces la partición home y damos clic en el botón OK. Podemos ver que aquí dentro de la partición extendida ya hemos creado las 3 particiones típicas que se necesitan para poder instalar el sistema operativo Linux y sin embargo podemos ver que aún nos queda un espacio libre de aproximadamente 39 gigas que podemos usar para crear otras particiones lógicas, por decir algo, si queremos, si deseamos, por decir, instalar otro sistema operativo aparte de los 2 que ya hemos montado. Entonces aquí ya tenemos creadas nuestras particiones. Y bueno, no queda sino básicamente dar clic en el botón siguiente para continuar el proceso de instalación de nuestro sistema operativo Linux. Bueno mis amigos, con este ejercicio entonces queda claro el por qué se hace necesario instalar el sistema operativo Linux sobre particiones lógicas y no sobre particiones primarias. Y básicamente es por la limitante que se nos presenta en el disco duro en el momento de crear las particiones primarias. Lógicamente, si nosotros queremos instalar un solo sistema operativo en nuestro disco duro, generalmente se puede hacer a través de particiones primarias. Pero si queremos crear más de un sistema operativo, queremos montar más de un sistema operativo en el disco duro, se hace necesario crear una partición extendida para dentro de ella poder crear las particiones lógicas necesarias para poder instalar el sistema operativo que deseemos. Bueno mis amigos, espero que este tutorial entonces haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, a que visiten mi blog y que dejen todos sus comentarios. Nos vemos entonces en un próximo tutorial. Saludos y hasta la próxima.